largo de las Escrituras que está en el capítulo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, ¿cierto? Atraviesa todo ese segmento, una narración muy interesante, la narración más extensa del libro de Hechos, así que va a ser importante que si de pronto no lograste leerlo previamente, lo leas después, porque vamos a saltar un gran pedazo del texto, tomando en cuenta que quizás ya lo pudiste leer previamente. Pero bueno, déjenme arrancar hablando justamente de lo que nos tiene hoy nuevamente en las pantallas, que es el incremento de los casos de infección de COVID en nuestra ciudad, en nuestro departamento, que es algo que se ha venido dando de alguna manera alrededor del mundo, este tercer pico, la tercera oleada del COVID. Y es muy curioso ver cómo parece que ha vuelto el temor y los titulares de los noticieros nos dicen que quizás ayer fue uno de los peores, si no el peor momento de toda la pandemia que llevamos. Es decir, estamos mal, ¿sí? ¿Entiendes? Estamos mal. Está muy delicada la situación y yo espero que como seguidores y seguidoras de Cristo, ustedes puedan honrar a las autoridades, ¿cierto? Sujetándonos en lo que ellos nos piden en estos tiempos de poder guardar y guardarnos y guardar a otros, tratando de evitar en lo más posible tener como salidas innecesarias o reuniones innecesarias, no porque tengamos miedo, sino porque literalmente queremos cooperar a una situación en la que nuestro sistema de salud está desbordado. Creo que es nuestro deber ser como creyentes pensar en el bien de la ciudad de esta manera, ¿sí? Sin embargo, lo que me llama la atención de estos picos de pandemia es cómo elevan el temor en los creyentes. Literalmente parece que la pandemia revela nuestra teología. Y he tenido muchos diálogos al respecto de esto, y las apreciaciones, los motivos de oración hablan mucho de lo que nosotros creemos de Dios. Y la verdad, es increíble ver cómo cuando nuestra vida está en jaque, o cuando nuestra vida está en riesgo, o cuando nuestra vida atraviesa sufrimientos, es las formas más normales en las que se revela lo que normalmente creemos. Es decir, como dice un dicho popular, es ahí donde pelamos el cobre. ¿Sí? Es justo en estos momentos donde pelamos el cobre. ¿En qué sentido? Algo que me ha llamado mucho la atención en los diálogos e interacciones de las personas, motivos de oración que algunos de ustedes me han mandado, es que se evidencia de alguna manera el acercamiento religioso que nosotros tenemos a Dios. ¿Sí? Nosotros, en una gran parte de nuestra teología, nosotros tenemos una teología como la de los amigos de Job, ¿sí? Que si nos portamos bien, entonces Dios nos va a proteger, ¿cierto? Y que si nos portamos mal, entonces Dios nos va a desamparar. Y creo que no en vano, reveló un estudio el año pasado que hicieron de la fe en Colombia, lo pueden buscar por ahí en El Tiempo, lo publicaron, revelan que hay como una migración religiosa, que hay un incremento en la fe de los colombianos. Hay como algo dentro de la pandemia y dentro de todo lo que desenvolvió esto, tanto no solamente en el temor a la muerte, sino también en el tema económico, que nos movilizó a buscar a Dios. Y creo que en últimas no solamente es por el hecho de que nos dimos cuenta que lo necesitamos a Él, sino que creo también que algo muy arraigado en nuestro corazón es que nosotros tratamos a Dios como un amuleto, como que nos acercamos a Dios y entonces vamos a estar mejor con Él. Bueno, en todo caso, algo que quería anotar es que situaciones como las que estamos viviendo revelan mucho nuestra religiosidad, ¿cierto? Nuestras tradiciones y nuestros entendimientos y a veces distorsiones acerca de Dios, acerca de su propósito, acerca de su llamado a nuestra vida. Y hoy puntualmente vamos a hablar de unos hombres que caminaban con Dios, conocían a Dios como ninguna otra persona, sin embargo estaban muy lejos de Dios. Hombres que, como vamos a ver en nuestra narración, caminaban con Dios resistiendo a Dios, ¿sí? Como, eso es como paradójico.
¿Cómo es que uno puede caminar con Dios resistiendo a Dios? Y nuestro texto hoy nos va a mostrar que nosotros estamos mucho más cercanos a ellos de lo que nosotros pensamos. Así que permítanme invitarles a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, y vamos a ver desde el versículo 8 en adelante, y vamos a ir leyendo por segmentos a medida que desarrollamos esta predicación. Pero antes de meternos en el texto, quiero darles una ambientación de la importancia de este texto para nosotros hoy. Este texto, en toda la narración del libro de Hechos, que estamos en esta serie hermosa que el Señor nos ha dado, este texto es una bisagra, una de las bisagras. Hay como 3 bisagras en el libro de Hechos. Es una de las bisagras en la narración, pero no solamente tiene una importancia como narrativa, sino que tiene una importancia histórica para nosotros hasta hoy. Digamos que en la narración, este texto marca la transición que se da entre el ministerio en Judea y en Jerusalén y el ministerio en Samaria. Es decir, ¿se acuerdan de la expansión que Hechos nos va a decir que va a pasar para llegar el evangelio hasta los confines de la tierra? Este texto muestra otra transición, que es la transición del ministerio del apóstol Pedro al ministerio del apóstol Pablo. Aquí en esta narración nos va a introducir por primera vez al apóstol Pablo. Pero esta narración nos muestra también cómo hay un incremento en la violencia, en la persecución de los cristianos. Antes sí se les juzgaba, después los metieron en la cárcel, después les pegaron, y ahora aquí aparece el primer mártir de la historia del cristianismo. Pero también el texto es una bisagra histórica. Y quiero que presten mucha atención a eso, porque este texto marca, según los comentaristas, una separación radical entre el judaísmo y el cristianismo. Aquí se vio claramente que no son lo mismo. En este momento se dividen y se empiezan a perseguir las personas solamente por el hecho de ser cristianas. Recuerden que antes, en los capítulos anteriores, los cristianos estaban en el templo, los cristianos estaban en la sinagoga, los cristianos estaban en la plaza pública, pero ahora se hace una marcada separación entre judaísmo y cristianismo, separación que continúa hasta el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo el pueblo de Dios ha resistido al Dios que dice seguir. Y vamos a estudiar cómo este discurso, o más entendido como una defensa de Esteban, va a mostrar esa tendencia del corazón humano a decir y a creer que camina con Dios cuando en sus hábitos naturales está resistiéndose a Él. Por eso les pido que me permitan orar para comenzar. Padre, partimos de la base esta mañana de que todos nosotros, casi que al unísono, creemos que estamos caminando contigo. Y de hecho lo hacemos. Pero hay formas de caminar. O caminamos contigo en sujeción y en humildad, o caminamos contigo en soberbia y terquedad. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu traiga una revelación hoy a nuestro corazón de la forma en que estamos andando contigo. Y que por favor, Señor, desde este texto nuestro corazón aprenda a rendirse más a ti, a sujetarse más a ti, a caminar en humildad más contigo. Por favor, Señor, depura algo que está tan arraigado en nuestro corazón como es la religiosidad, expresada en la pandemia, expresada en la iglesia, tanto católica como cristiana. Filtra y depura y purga hoy nuestra religiosidad, esa que como a estos hombres les cegó para poder ver el obrar de Dios y escuchar la voz de Dios. Ayúdanos a nosotros hoy también, para que nuestro caminar sea un caminar que se vea en frutos, un caminar que transforme, un caminar que traiga vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he llamado a esta predicación Caminando con Dios, resistiendo a Dios.
Y Esteban va a denunciar en su discurso de todo el capítulo 7, va a denunciar a través de esa defensa cómo el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha caminado con él, resistiéndolo a él. Y vamos a estudiar nuestro texto y irlo leyendo por segmentos, viendo primero la acusación que hacen contra Esteban, luego la defensa que Esteban presenta y por último la respuesta que el pueblo tiene. Así que vamos a leer capítulo 6, versículo 8 en adelante. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Lo primero que nos muestra este texto es la acusación. Y es muy interesante cómo Lucas empieza a describir muchas características de Esteban, ¿cierto? La gracia, el poder, los milagros, los prodigios, una enseñanza que no se podía confrontar, ¿cierto? Ante la cual los maestros de la ley no tenían como que qué decir. Los de la sinagoga, nos dice el texto, que eran de los libertos y básicamente estaba compuesta en su descripción por judíos de la diáspora, que lo vimos la semana pasada, personas que estaban en diferentes partes, que habían sido dispersados alrededor del mundo, particularmente entre África y Asia, se habían reunido nuevamente en Jerusalén. Estos judíos de la sinagoga de los libertos empezaron a agitar al pueblo con mentiras contra Esteban, a pesar de que ellos habían visto el poder de Dios y la sabiduría de Dios en él. Aún así, instigaron a las personas para que presentaran testimonios falsos contra Esteban. La acusación que le hacen a Esteban es la siguiente: que Esteban es una persona que en su predicación está hablando en contra del templo de Dios y de la ley de Moisés. Es decir, todo lo que Esteban está hablando representa algo que se opone literalmente a nuestra tradición y a nuestra religión. Así que lo cogen preso y lo llevan ante el consejo, quien nos dice el texto que lo ve como un ángel. Es interesante ver cómo el pueblo de Dios, aunque ve el obrar de Dios, se resisten a recibir el mensaje de Dios. Escucha bien eso. Es muy interesante cómo la gente de Dios, al ver el obrar de Dios, deciden resistirse al mensaje de Dios. Y el pleito era que ellos pensaron que la predicación de Esteban era una predicación que iba en contra del templo y la ley, de sus tradiciones y de su religión. Es decir, ellos pensaron de alguna manera que Esteban los estaba atacando, que estaba atacando sus raíces y su estructura religiosa. Y la actitud que toman es una actitud agresiva. Y uno puede ver en estos hombres temerosos de Dios, buscadores de Dios, cómo hay como algo que ha tomado control, como yo lo he escrito como el poder de la tradición, ¿cierto? Lo que nos enseñaron nuestros padres muchas veces, lo que se ha venido haciendo culturalmente, históricamente, ha tenido más forma y ha tenido más peso que lo que ellos evidencian del obrar de Dios. Y es tremendo ver cómo nuestras tradiciones pueden llegar a hacernos ciegos para ver el obrar de Dios en la cotidianidad de nuestra vida y cómo nuestras tradiciones pueden llevarnos literalmente a hacernos sordos o a taparnos los oídos para no escuchar el mensaje de Dios. Ahora, al pensar en eso, yo sé que si tú eres cristiano de hace algún tiempo, seguramente
estarás pensando en el catolicismo, ¿sí? Cuando hablamos de tradición y religiones, eh, muchas veces en la iglesia cristiana se piensa como antagónicamente contra el catolicismo. Claro, esas tradiciones, esos rituales, esas oraciones repetitivas y demás cosas, como una actitud muy crítica. Pero yo quisiera decirte que yo no estoy hablando de catolicismo, yo estoy hablando de la religiosidad. Y si hablo de religiosidad, también me refiero a la religiosidad que se expresa dentro de la iglesia cristiana. Es más, dentro del redil de Belén. Nosotros también tenemos muchas tradiciones, rituales y prácticas que nos enseñaron nuestros antepasados, personas muy grandes y muy visibles o muy influyentes en nuestra vida, que trajimos y las pusimos como un postulado de fe, como algo, un dogma que no se puede mover, aun cuando muchas de esas prácticas ni siquiera son bíblicas. Y se convirtieron para nosotros en dogmas inconmovibles, que literalmente nos pueden llegar a ser ciegos, ciegos al obrar de Dios y sordos a la palabra de Dios. Lo que uno ve en estos hombres que conocen a Dios, que lo siguen y que tienen toda una serie de rituales que se pueden identificar como hombres piadosos, es una gran alerta, ¿cierto? Una gran alerta a nosotros. Oye, ten cuidado, porque las tradiciones pueden llegar a tener tanto peso sobre tu vida por encima de las escrituras que te dejan ciego a lo que Dios está haciendo. Y por eso una invitación en este caso es, mira, mantén una actitud humilde acerca de tu fe y acerca de tu relación con Cristo. No permitas que ningún otro postulado defina cómo tú ves el obrar de Dios, sino que tú tienes una brújula inconmovible en las Escrituras, y vamos a ver un poco más adelante eso en la defensa que Esteban presenta. A partir del capítulo 7, en el versículo 1 hasta el 53, es decir, estos 53 versículos son los que no vamos a leer hoy. Esteban se refiere a ellos como hermanos y padres, y él literalmente está defendiéndose cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿son ciertas estas acusaciones, Esteban? Esto que hacen contra ti, de que tú estás hablando contra Moisés y contra la ley y contra el templo. ¿Eso es cierto, Esteban? Él empieza a hacer toda una narración grandísima, ¿cierto? Es la defensa más larga que vemos en el libro. Y empieza a narrarnos literalmente la historia de Israel, desde Abraham, el pacto que hizo con Dios, cómo fue llamado José, llegaron a Egipto como una hambruna en toda esa tierra. Israel llegó a Egipto, después los esclavizaron, después llega la intervención de Dios y los libera a través de su siervo Moisés, nos muestra la vida de Moisés. De hecho, Moisés es más protagónico que Jesús en esta narración. Nos muestra cómo llegó a darse el tabernáculo y cómo se dio, termina el discurso mostrándonos la construcción del templo por parte de Salomón y diciendo que Dios no habita en lugares hechos por manos humanas. Cuando uno ve 53 versículos de historia, uno tiene que preguntarse como que, oíste, ¿y para qué les dijo todo eso? Entonces es como cuando uno le empiezan a hablar y hablar un montón de cosas, como todo un alegato ahí, y uno se pregunta: oíste, ¿qué me querés decir? Sí, ¿qué me querés decir? Así uno tiene que acercarse a este texto, porque cuando uno ve toda esa narración, es difícil encontrarle como que, ¿qué les está diciendo? Y hay tres cosas que puntualmente resaltan en esta defensa de Esteban. La primera es que la actividad de Dios, Esteban parece que les está diciendo que la actividad de Dios no está confinada solamente al territorio geográfico de Israel, porque de hecho menciona el actuar de Dios en Mesopotamia, en Harán, en Egipto y en el Sinaí. Lo otro que les dice es que la adoración aceptable a Dios no solamente está confinada a ese templo, ¿cierto? Que Dios es independiente de cualquier lugar de adoración. Y eso lo ratifica Jesús a la mujer samaritana. Porque aquí en esta narración, Él les está dando a entender
que a Dios se le adoró en el momento en la zarza ardiente. Ese lugar se volvió santo porque Dios estaba ahí. Se le adoró en el monte Sinaí, en el tabernáculo móvil, en el desierto. Es decir, que Dios no estaba restringido al templo. Y por eso cita a Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construirán ustedes? Lo último que les dice a través de todo ese discurso es que los hace conscientes de cómo los israelitas siempre han rechazado a los representantes de Dios. A Josué lo rechazan los patriarcas, a Moisés lo rechazan los israelitas que quería separar y después lo rechazan nuevamente haciendo ídolos. Ellos mataron a los profetas y en última los mataron también a Jesús. Toda esa historia es para recriminarles, como termina diciendo Esteban: ustedes siempre han matado a los profetas, son tercos y duros de corazón. Ahora, Esteban les deja muy claro en esta defensa de que Dios se ha relacionado con su pueblo antes de las tradiciones, antes de la tierra de Jerusalén, antes del templo y aún antes de la ley. Que aunque Dios ha enviado mensajeros, siempre a lo largo de la historia, el pueblo ha tenido un corazón rebelde que los resiste. Y Esteban, a través de este discurso, señala algo que es histórico, que se ve claramente, si tú ves la Biblia en el Antiguo Testamento, que Dios siempre ha recibido resistencia de parte de nuestro corazón. Es decir, que este pueblo dice caminar con Dios, aunque es terco. Dice que desea rendirse a Dios, pero es duro de corazón. Y proclama que quiere oír a Dios, pero es torpe para oírlo. Ahora uno ve a estos judíos y uno dice, bueno, es que sí, que berracos tan brutos, ¿no? Brutos que son. Pero nosotros no podemos salirnos en limpio diciendo, ay, no, nosotros no somos así. Lo que el texto nos señala es que la terquedad, la dureza y la torpeza parece ser algo innato de quienes decimos seguir a Dios. La terquedad, la dureza y la torpeza parece ser algo que acompaña a quienes decimos seguir a Dios o caminar con Dios. Y yo quiero hacer con esto una invitación a la humildad. Porque Esteban aquí no está señalando solamente algo que está pasando en ese momento con la sinagoga de los libertos o con los judíos que se está enfrentando, sino que en todo su discurso de 53 versículos, Esteban quiere dejar claro que parece que la condición caída, cierto, pecaminosa de nuestro corazón, influirá todo el tiempo que nosotros caminemos con Dios, llevándonos a oponernos con Dios, aun cuando decimos que caminamos con Él. Eso no es algo que le pase al vecino, eso es algo que me suele pasar a mí. Y es algo contra lo cual yo debo batallar. Por eso hay una invitación muy concreta de este pasaje y es, sea cual sea tu acercamiento al Señor a través de las Escrituras, camina siempre tu relación con Dios en humildad, con expectativa de lo que Él está haciendo, de lo que Él está mostrándote, de cómo Él está cambiando acercamientos y entendimientos que tú tienes. Pero siempre hace esto en sujeción a tu palabra. Explicaba hace algunos meses a alguien porque yo no rayo mi Biblia con lapicero, porque no la rayo con lapicero o resaltadores como muchos de ustedes lo hacen. Y le decía yo a esta parejita que la verdad es que yo rayo la Biblia con lápiz siempre, porque me he dado cuenta en estos años que yo suelo ser muy ciego a la hora de ver las escrituras. Y me encanta rayarla con lápiz porque muchas veces he tenido que borrar cosas que las entendí mal
y después de leerlas nuevamente en su contexto, empecé a corregir mi acercamiento al texto. Después de estudiar más, empecé a entender que quizás las cosas eran diferentes y me di cuenta que tenía muchos vicios y muchos sesgos a la hora de acercarme a las escrituras, cuando empecé a elaborar y a transformar y a conocer a Dios por mí mismo y no por lo que otros me dijeran. Cuando empecé a hacer eso, me empecé a dar cuenta que había cosas que se ampliaban y entendía más y más. Y ustedes mismos han visto, quienes están en la comunidad misional, que muchas veces yo digo, "Güey, yo no vi eso en el texto, a pesar de que pasé horas viendo ese texto, no había visto eso. Tremendo, ¿cierto? Y creo que uno necesita caminar con esa humildad, siempre con el Señor, como a la expectativa de lo que Él te va a mostrar y no traer como esos sesgos o esos vicios que a veces traemos por nuestra tradición, que a veces los dogmatizamos y los pusimos como santos. Y esto quiero hacer una implicación muy puntual a quienes conocen parte de estos movimientos como reformados, estos pleitos entre el calvinismo y el arminianismo, ¿cierto? O aún de las líneas doctrinales que forjan la iglesia cristiana como presbiterianos, bautistas, pentecostales y demás. Yo quisiera hacerte un ánimo especial, mi hermano. No pongas, no pongas una etiqueta por encima de la Biblia. Es decir, nuestro llamado no es a ser bautistas o presbiterianos o pentecostales. Nuestro llamado es a ser seguidores de Jesús. Nuestro llamado es a ser bíblicos. No pongas por encima algunos acercamientos como, no, es que yo soy calvinista, o yo soy arminiano, o yo soy de esta o esta inclinación doctrinal. Porque nuestro llamado es a ser bíblicos. Y gracias al Señor que tenemos hombres que históricamente y cánones que históricamente han definido y nos han aclarado como cada vez más nuestra fe. Y quiero hacer una claridad con eso. Yo no estoy diciendo que nosotros no tengamos una afiliación doctrinal o teológica, sino que no debemos dejar que las afiliaciones teológicas o doctrinales sean más fuertes en nuestra vida y en nuestra práctica que las escrituras. Lo vuelvo a repetir. Yo no estoy diciendo que entonces no te definas como nada, ¿sí? Porque sé que hay algunos que dicen, no, no, yo soy solamente un seguidor del Señor y yo ni me meto en esta iglesia ni me meto en aquella otra. Creo que bíblicamente el Señor sí nos llama a pertenecer, a ser parte, a unirnos como nos lo ha mostrado el libro de Hechos, que Él los une a la iglesia. Así que si hay un momento en el que yo digo, yo soy un cristiano y pertenezco a tal iglesia local. No hay tal cosa como un creyente en Dios que está por ahí como una rueda suelta. Eso no aparece en las escrituras. Alguien que es un seguidor de Cristo está conectado con el cuerpo de Cristo. No hay otra forma de vivir la fe. Sin embargo, ¿qué sí estoy diciendo? Estoy diciendo que tú tienes que poner la Biblia por encima de tus perspectivas doctrinales, tus tradiciones teológicas, seas cristiano o seas católico. Tú necesitas ser bíblico y evaluar todo lo que te dicen a la luz de la palabra. Ahora esto creo que te va a ir, te está invitando de una manera muy intencional a que tú conozcas bien la palabra del Señor. Si te das cuenta, si solamente hay una cosa que nos puede dirigir en la vida y es este libro, entonces ¿cuál crees que es la invitación más fuerte para ti y para mí? Conócelo. Date a la tarea de buscar al Señor, de buscar cursos, herramientas, donde tú puedas crecer más en el conocimiento de la palabra, porque en últimas a ti se te llama a tener claridad de lo que crees, a tener entendimiento para poder explicarle a una persona que te pregunte por qué tú crees en Jesús y por qué tú ya no sigues esta religión o esta persona.
porque tú no tienes esas prácticas. ¿Por qué? Una de las invitaciones más fuertes que yo te quiero hacer es eso. Antes de pensar en la excusa, que sé que algunos dirán, ay no, si ves, eso es muy confuso, eso es muy confuso. Más bien yo no estudio para no enredarme. Peor, peor. Créeme, te vas a enredar peor si no te das a la tarea de conocer bien las escrituras. Y quizás el llamado para ti sea eso. ¿Por qué no te metes a un plan? Arranca con un plan de estudio de la Biblia para que te la leas toda en un año y así tienes un criterio para poder evaluar lo que yo te enseño o lo que otras personas enseñan en esos predicadores que ves por YouTube. Mira tú mismo las escrituras. Y si te parece que has llegado como a un tope y dices, no, no, es que no entiendo, no te rindas. Hay cursos gratuitos muy buenos para ti, para que puedas aprender a estudiar las escrituras a profundidad. De hecho, esta semana hay publicidad política pagada. Esta semana hay un curso muy bueno durante toda la semana de nuestros hermanos de Gospel Coalition o de la Coalición por el Evangelio. Muy centraditos, buenos expositores, personas realmente con mucha reputación, muy centrados en la palabra, bíblicos, expositivos a la hora de predicar, que te animo a que saques el tiempo. Yo creo que Jonathan me lo puso por ahí por el chat, para que te conectes a esas conferencias. Esos son buenos predicadores para escuchar. ¿Sí? Um, pero hazlo siempre con Biblia abierta, con Biblia abierta. Después de semejante sermón y de dejar tan claro cómo es que se han resistido a Dios, uno diría, no, esta gente ya, si mínimo se quebrantaron en el corazón, reconocieron su pecado, se arrodillaron, igual que en Hechos en el capítulo 2, dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pero no. Esta narración continúa en el capítulo 7, versículo 53, diciendo esto. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. Esa fue la acusación de Esteban. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo mientras lo apedreaban. Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí proclamando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los metía en la cárcel. La respuesta de estos hombres deja mucho que desear, mucho que desear. Pero más que una respuesta de estos hombres, hay otras respuestas aquí, vamos a verlas en orden. El pueblo rechina los dientes y se encoleriza, se tapan los oídos y precipitadamente los sacan afuera, como esta costumbre de poder apedrear al pecador afuera del lugar santo. Se desata una persecución contra la iglesia, lo dispersan por todas las regiones y se desatan estragos en la iglesia misma. Parece que la predicación de Cristo desató un odio más grande por los seguidores de Cristo. Lo tremendo es que en la narración de Hechos, Lucas nos va a dejar muy claro que cuando los seguidores de Dios empiezan a emprenderla en contra de los seguidores de Cristo, es a Cristo mismo a quien persiguen. De hecho, Pablo, cuando Jesús se le aparece, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero Jesús no estaba ahí. A quien estaban persiguiendo era a su pueblo, a su iglesia. Y le dice, ¿por qué me persigues? Ellos se desatan una ira en contra del plan de Dios. Sin embargo, la respuesta de Esteban es preciosa.
en medio de este sufrimiento por predicar el Evangelio, mira hacia lo alto. Por la gracia del Señor le permite verlo. Él sigue adelante y en vez de arrepentirse o de correr o de pedir disculpas, decide tomar su cruz y seguirle. Decide estar dispuesto a sufrir por Él. Y es hermoso como hay tantos paralelos que no vamos a poder estudiar hoy, pero tantos paralelos entre la narración que nos hace Hechos de Lucas y la narración que nos hace de Jesús. Esa disposición a dar su vida por otros, a pedir perdón por otros, a estar dispuesto a sufrir por otros. Pero la más hermosa creo que es la respuesta de Dios, porque nuestro texto nos muestra cómo en medio de ese sufrimiento el Espíritu Santo de Dios acompaña a Esteban, cómo la gloria de Dios se le revela y cómo aún puede ver a Jesús justo en medio de los momentos más agónicos en su vida. Y aquí hay unos ecos que nos deja este pasaje porque nos lleva a pensar que nuestro pecado, a pesar de que haya la explicación más clara, a pesar de que sea la persona más bonita, con cara de ángel, que su forma de hablar sea incuestionable, parece que nuestra humanidad, nuestro pecado, nos va a llevar muchas veces y va a llevar a muchas personas a resistir la obra de Dios. Escucha esto. No hay cara bonita ni predicación elocuente que pueda hacer a un corazón arrepentirse delante del Señor. Eso es solamente una obra del Espíritu Santo. Estos hombres vieron a un hombre excepcional predicarles, con un poder increíble, y aún así se resistieron al obrar de Dios. Y como vivimos en este mundo donde muchos se resistirán, eso significa que quienes decidan seguir a Jesús y cumplir el llamamiento que tiene para cada vida de sus seguidores, que es hacer otros discípulos de Jesús, eso implicará que tú y yo vamos a sufrir. Si tú quieres vivir tu fe y caminar para que otros conozcan a Jesús, vas a sufrir. Pero Dios seguirá siendo fiel y Dios seguirá manifestando su gloria a sus siervos. Así que mi hermano y mi hermana, si tú eres un seguidor de Jesús, recuerda esto: el que lleves la verdad, el que quieras hacer el bien y compartir la vida de Jesús a tus familiares y amigos, no va a significar que vas a ser bien recibido. De hecho, quizás te anticipa que vas a ser mal recibido, que te van a resistir, que te van a acusar. Y creo que algunos de ustedes que han venido a la fe en los últimos años se han percatado que es irónico que entre más nuestra vida parece que se va hacia el bien, a nuestros amigos y a nuestros familiares, como que les repudia el hecho de que no caminemos con ellos de la misma forma que caminábamos antes. Y es muy raro, porque si ahora somos como mejores personas, ¿por qué nos detestan más? Y esto es simplemente la evidencia de lo que Esteban estaba viviendo aquí. Es que el corazón humano se resiste de alguna manera a Dios. Pero ánimo, el Señor seguirá siendo fiel. Seguirá surtiéndote de su espíritu para que puedas predicar con fidelidad. Seguirá sosteniéndote y aún seguirá sustentándote ante las implicaciones que implique vivir en un mundo que se opone a alguien que quiera predicar a Jesús. Pero al ver tanta oposición, uno dice: ¿por qué esta gente se enojó tanto? Y como lo vimos, básicamente era porque les estaban tocando sus tradiciones y su religión. Estaba viéndose amenazada. Sin embargo, ¿qué era lo que predicaba Esteban? Esteban, como nos ha venido diciendo el libro de Hechos, solamente tenía una predicación, y era que Dios estaba ahora cumpliendo su promesa de enviar a un Salvador para librarlos de lo que ellos no se podrían librar a punta de buenas obras.
y era un Salvador que venía a perdonar sus pecados. Esteban estaba recorriendo las calles, haciendo cosas sobrenaturales de parte de Dios para llamar al pecador al arrepentimiento y decirle, mira, Dios tiene un plan con tu vida. Él ha dispuesto a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por tus pecados, de tal manera que tú te arrepientas y puedas venir y abrazar ese perdón gratuito que hay para ti. Él no estaba hablando en contra de la religión o del templo. ¿Por qué sabemos eso? Porque los cristianos se reunían en el templo. Porque aún Pablo seguía yendo a las sinagogas. Es decir, él no estaba yéndose en contra de una religión. Él los estaba llamando a construir una relación real, más allá de las tradiciones, una relación real con Cristo, en quien ellos podían abrazar por fin esa identidad como hijos de Dios. Sin embargo, el conjunto de creencias, los ritos y las tradiciones pareciera que pesaran más. Y literalmente, en medio de esa religiosidad, quienes decían caminar con Dios estaban haciendo evidente que se estaban resistiendo a Dios. Ahora, quiero terminar con una reflexión, mis hermanos, para nosotros hoy. ¿Será posible que nosotros también nos resistamos como estos hombres a lo que Dios se ha propuesto hacer en Jesús? ¿Será que hay cosas en nuestra vida que evidencian que nosotros realmente todavía no comprendemos el Evangelio? Y yo quiero pedirle a Jonathan si puede ponernos una presentación con la que quiero terminar. Esta es una tabla que este pastor Tim Keller desarrolló hace muchos años para tratar de identificar las diferencias que existen entre la religión o la religiosidad y el evangelio que estaba predicando Esteban. Porque como te dije, cuando hablo de religiosidad y cuando hablo de tradiciones, no estoy hablando de catolicismo. Estoy hablando de todos los acercamientos que tenemos a Dios, tanto como católicos como cristianos, que literalmente desmienten, se oponen y niegan la obra preciosa que Dios se ha propuesto hacer a través de Jesús. Quiero que mires por un momento, vamos a ir leyéndolas, y quiero que anotes en cuál te identificas más, ¿vale? Si no alcanzas, igual te lo podemos mandar ahorita una vez terminemos la predicación. Dale adelante, toca. Muy bien. En cuanto a la salvación, en la religión yo obedezco y por eso es que soy aceptado por Dios, por mi obediencia. Mientras que en el Evangelio yo he sido ya aceptado por Dios. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él murió por mí en la cruz y me aceptó. Ahora, por eso es que yo obedezco, no al revés. Siguiente. En cuanto a mi motivación para buscar a Dios, para acercarme a Él, en la religión, muchas veces mi motivación está basada en el miedo y la inseguridad, cosa que evidencia el COVID. Mientras que en el Evangelio, mi motivación para seguir a Dios está basada en un gozo agradecido, un gozo que viene de la gratitud de lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué de la obediencia? En la religión, yo obedezco a Dios con el propósito de obtener cosas de Dios. Si me porto bien, para que Dios me dé. Me porto bien para que Dios me cuide, ¿cierto? Pero en el Evangelio, yo obedezco a Dios y camino en sujeción a Él para obtener a Dios. Porque yo sé que la obediencia me permitirá deleitarme más en Él y parecerme más a Él. No soy utilitarista en ese sentido. Adelante. ¿Qué pasa en medio de las circunstancias difíciles como las que estamos viviendo?
En medio de la religión, cuando las circunstancias en mi vida van mal, estoy enojado con Dios y conmigo mismo, ya que creo, así como los amigos de Job, que cualquiera que es bueno merece una vida confortable, ¿cierto? Y te hago una pregunta sencilla. Cuando vienen cosas malas a tu vida, ¿cuál es la actitud primera que tomas hacia Dios? Si es queja, si es repudio o alejamiento, quizás de alguna manera lo que está en el fondo es esa misma idea de que es que cualquier persona buena le deben pasar cosas buenas. Y eso es un acercamiento religioso a Dios. Mientras que en el Evangelio, cuando las circunstancias de mi vida van mal, yo lucho, pero sé que todo mi castigo ya cayó sobre Jesús. Todo lo malo que yo había hecho ya fue pagado en esa cruz. Y que mientras Él permita esto, ¿cierto? Dios permita esto para mi entrenamiento, Dios mismo ejercitará en medio de mi prueba su amorosa paternidad. Es decir, en el Evangelio, las circunstancias difíciles las entendemos como algo que soberanamente Dios permite y en lo cual somos entrenados por Él, pero también sustentados y sostenidos por nuestro buen Padre. Vamos al siguiente. La respuesta a la crítica o cuando otros nos critican, nos dicen algo que no les gusta. En la religión, cuando soy criticado, me pongo furioso y deprimido porque es muy importante que yo piense de mí mismo como que soy una persona buena. Por eso es que me pongo furioso o me deprimo. La amenaza a mi buena autoimagen debe ser eliminada a todo costo. Nadie me puede criticar. Y por eso es que me enciendo tanto cuando me señalan que no fui un buen esposo, que no fui un buen padre, que no fui un buen trabajador. Me levanto y me encolerizo. Pero en el Evangelio, cuando soy criticado, eso me impacta. Pero no es muy importante para mí pensar de mí mismo como que soy una buena persona. Mi identidad no está construida en mi desempeño o en mi actuación, sino en el amor de Dios por mí en Cristo Jesús. Es decir, yo no respondo a la crítica con enojo o con depresión, porque es que mi identidad no se basa en lo que otros piensen de mí. Mi identidad se basa en lo que Cristo ya declaró que soy en Él. Siguiente. En cuanto a la vida de oración, y en esto hay mucha religiosidad también entre nosotros. Mis oraciones consisten en la religión principalmente en peticiones, y solo cuando estoy en tiempo de necesidad. Mi propósito principal en la oración es poder controlar, es decir, yo le traigo las cosas a Dios, pero para controlar que todo pase como yo quiero que pase. En el Evangelio, mi vida de oración consiste de tiempos generosos de alabanza y adoración. Y mi propósito principal es disfrutar de mi relación con Dios mismo. Es muy distinto la forma en que se acerca. Siguiente toca. ¿Qué hay acerca del yo? Y especialmente en nuestro tiempo. En la religión, mi percepción de mí mismo oscila de un lado a otro. Cuando cumplo las reglas, me siento confiado, pero también me siento como orgulloso y menosprecio a la gente que no lo hace como yo. Y cuando no vivo según las reglas, me siento humilde o humillado, me siento no confiado, me siento como un fracasado. ¿Cierto? Si estoy bien, no, estoy montado y me permite mirar como con desdén y juicio a otros. Pero cuando no lo hice, entonces me voy de picada. En el Evangelio, mi percepción de mí mismo no está basada en mis propios logros morales, porque en Cristo soy al mismo tiempo perdido y pecador, y aún así soy aceptado en Cristo. Yo soy tan malo que Él tuvo que morir por mí, y soy tan amado que Él quiso morir por mí. Esto me lleva a una profunda humildad y confianza al mismo tiempo. Así que no me siento ni superior ni me siento inferior. Dale, toca.
en cuanto a nuestra identidad. En la religión, mi identidad y mi autovalor están basados principalmente en cuán duro trabajo o cuán bueno soy. Y así debo mirar hacia abajo a quienes yo creo que son flojos o no son buenos, desprecio y me siento superior a otros. En el Evangelio, mi identidad y autovalor están centrados en aquel que murió por sus enemigos. Yo entiendo que soy salvado solo por gracia. Así, no puedo mirar hacia abajo a aquellos que creen o practican algo diferente a mí. Oiga eso. No me permite mirar hacia abajo a los que creen o practican algo diferente a mí. Solo por gracia soy lo que soy. No tengo la necesidad interior de ganar como a punta de argumentos. Adelante, te toca. En cuanto al mundo, ya que miro a mi propia posición social o desempeño para mi aprobación espiritual, mi corazón elabora ídolos. Estos pueden ser mis talentos o mi récord moral, mi disciplina personal, mi posición social. Es decir, yo miro para sentirme bien algunas cosas puntuales en las que yo soy muy bueno. Definitivamente tengo que tener esas cosas, ya que sirven como mi esperanza, mi sentido de significado, mi felicidad, mi seguridad principal, a pesar de cualquier cosa que pueda decir de lo que yo creo acerca de Dios. Esas cosas son más importantes para mí. En el Evangelio, yo tengo muchas cosas buenas en mi vida, familia, trabajo, disciplinas espirituales, etcétera. Pero ninguna de estas cosas son las cosas principales para mí. Ninguna de ellas son cosas que absolutamente yo tengo que tener, de modo que hay un límite acerca de la ansiedad o la amargura y el desánimo que ellas me pueden dar cuando se ven amenazadas o aun cuando las pierdo. Creo que no más. Ah, bueno, hasta ahí, cierto, ese era el último que teníamos. Muy bien. Sé que vamos muy rápido, les vamos a mandar esta listica para que la vean de manera más lenta. Y quiero que oremos, oremos al vernos al espejo de qué tan religiosos somos. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.